La historia comienza con una chica llamada Carnefelia Hellsdante, la segunda princesa del imperio Hellsdante, apuñalando a un hombre con una espada, y el hombre, mirándola con ojos enloquecidos, exclamando cómo se atreve a hacer tal cosa y declarando que ser miembro de la familia Hellsdante no la ayudará a escapar de la maldición. Y la atacante dice que no tiene ninguna esperanza de hacerlo, porque matará a Jamfrid antes de que llegue. La princesa declara que está preparada para el infierno de la condenación si ese es el precio a pagar por acortar su vida de una vez por todas. Y el tipo, que resulta ser Jamfrid den Hellsdante, emperador de Hellsdante, solo le devuelve la sonrisa y le pregunta si incluso en su lecho de muerte sigue intentando llamar la atención. Recordó que, mientras caminaban por el pasillo, el tipo del pelo blanco, hermano de la heroína, le había preguntado si realmente pensaba que él lloraría su muerte, y haciendo un gesto con la mano para que se alejara, había añadido que no había nada malo en soñar y que él nunca perdonaría a una esposa del imperio que había convertido su país en ruinas. Tras estas palabras, el interlocutor le había lanzado una mirada desdeñosa. La heroína se puso tensa, porque oír eso la incomodaba, pero después de pensarlo, se ordenó a sí misma concentrarse y no dejar que el asqueroso se hiciera daño. Desenvainó la espada y se volvió hacia su interlocutor, mirándolo con ojos vidriosos, y exhaló, diciendo que sabía perfectamente que si lo mataba, ella misma moriría, y la maldición la privaría de la posibilidad de renacer y nadie recordaría siquiera su existencia. Al darse cuenta de que no le importa y de que no tiene miedo de nada, la protagonista apoyó su espada en la garganta de la víctima y exclamó que no le importaba en absoluto esa estúpida maldición y que había llegado el momento de asestar el golpe decisivo, porque ya estaba harta de las insidiosas mentiras del hombre. Tras estas palabras, blandió su arma y mató al mentiroso. Al salir de la habitación con el hombre muerto, la heroína comenzó a reflexionar sobre el hecho de que el imperio Hellsdante caería hoy, ya que este era el precio que pagarían por utilizar descaradamente la bendición otorgada por Dios para fines egoístas. Nos enteramos de que el tipo asesinado se burló de la protagonista hasta el final, por lo que estaban destinados a convertirse en enemigos. Después de eso, la chica reflexiva se dio cuenta amargamente de que le queda poco tiempo, porque ya puede sentir la pulsación de la maldición arrastrándose por sus venas, y no pasará mucho tiempo antes de que llegue a su corazón. Suspirando, la muchacha sentada en el trono se dio cuenta de que los gritos de los rebeldes estaban cada vez más cerca. Pero esta habitación estaba invariablemente silenciosa, incluso el día de la caída del imperio. Adivinando que él llegaría en cualquier momento, la asesina se preguntó si algo habría cambiado si hubiera matado antes a Jamfrid, y de haber sido más fuerte y haber tenido más poder, habría podido protegerlo a él. Por fin, el hombre que había estado esperando apareció ante la pobre muchacha y le preguntó si era ella, y la heroína, bajando la cabeza con culpa, dijo que ahora era la única de la familia Hellsdante y que todo había terminado. El hombre permaneció en silencio, y la princesa, sin levantar la vista hacia él, se apresuró a disculparse por el hecho de que probablemente quisiera vengarse, pero ella le había arrebatado la oportunidad. Al oír los gritos de los rebeldes que se acercaban, la muchacha se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo y pidió a su interlocutor que se limitara a escucharla. Cuando estuvo segura de que el hombre la escuchaba, la muchacha levantó la cabeza y, sonriendo, expresó su esperanza de que él encontrara su felicidad y dijo con culpabilidad que ella era la causa de todos sus problemas, por lo que deseaba sinceramente que por fin fuera feliz, y eso sería más que suficiente para ella. Inmediatamente después, los ojos de la oradora se nublaron y, empezando a desmayarse, se disculpó una vez más con Helis. Nunca había tenido el valor de confesarle su amor. Cuando aún estaba débil de conciencia, la heroína notó algo extraño, como si estuviera en brazos de alguien, y sintió un calor y un olor familiares, y luego su mejilla tocó algo cálido, pero esta sensación desapareció y finalmente todo terminó. Murió en brazos de su amante. Reflexionando sobre cómo ha llegado hasta este punto, la protagonista recuerda que su único deseo era volver a ver la sonrisa de su amado novio, porque cuando sonríe, empieza a parecerse a un hermoso príncipe de un cuento de hadas. Recuerda que, de pie junto al emperador, quien, mirando al otro chico, le preguntó si le gustaba,
ella se sintió avergonzada, se sonrojó y sonrió ligeramente, lo que confirmó la suposición del pariente. Pensando en cuántos años han pasado desde entonces, la muchacha se da cuenta de que está tumbada bajo una manta y su niñera la mira preocupada, preguntándole si Su Alteza ya se ha despertado. Al ver a su niñera, la heroína recordó que fue ella quien, por miedo a su propio pellejo, la abandonó sin pensárselo 2 veces, y se indignó por lo que la traidora había olvidado aquí. Agarrándose la cabeza y levantándose de la cama, la princesa bajó instantáneamente de ella de un salto y corrió hacia el espejo, lo que sorprendió a la criada. Al mirarse, adivinó que se había convertido en una niña, y asustada se quedó paralizada, y la nodriza, acercándose a la asustada muchacha, sonrió dulcemente y le preguntó si había tenido una pesadilla. Tras echar un vistazo a la habitación y fijarse en las paredes blancas y los muebles familiares, la heroína se dio cuenta de que había regresado a su infancia. Le impactó mucho, estaba cubierta de sudor frío por el horror. Nos enteramos de que el imperio Hells Dante está gobernado por una familia bendecida por un dios, por lo que aquellos que se atrevan a acabar con la vida de uno de los Hells Dante serán condenados eternamente. Una leyenda que se ha transmitido de boca en boca desde la fundación del imperio, una advertencia para aquellos en cuyas cabezas ha calado la idea de rebelarse contra la familia imperial. La llamada bendición de Dios había ayudado a los Hells Dante a mantenerse en el poder durante décadas. Un miembro de esta familia era la segunda princesa del imperio, Carnefelia Hells Dante. La seña de identidad de la familia Hells Dante son los rizos dorados, pero la segunda princesa nació con el pelo más negro que la noche, y no es otra que nuestra protagonista. Desde la infancia, los parientes se fijaron en la peculiaridad de la niña, y su padre declaró que eso significaba que se había parecido a su madre. Y en el imperio Hells Dante, el pelo del color del ala de un cuervo se considera presagio de mala suerte. Como la hija se parecía a su madre, su padre pensó en el nombre perfecto para su hija y decidió bautizarla con el nombre de la flor venenosa Carnefilia, que significa princesa maldita, apodo que recibió de los habitantes del palacio que intentaban evitarla como si lo fuera. Sin embargo, entre toda la gente que la evitaba, solo había una mujer que no temía encontrarse con ella, su niñera, que se dio cuenta de que Su Alteza estaba aquí sola y la buscó. La heroína, conmocionada por el reflejo que veía en el espejo, se volvió temerosa hacia la niñera, y ésta, agarrándola de la mano y llorando de felicidad, se alegró de que Su Alteza la reconociera por fin. Ya estaba toda preocupada. Recordando la traición de la mujer, la protagonista apartó la mano de un tirón y, tragando saliva, declaró que le dolía la garganta, mientras la subordinada, sonriendo avergonzada, se regañaba a sí misma por estar allí sentada lamentándose mientras el ama se sentía mal y corría a buscar agua para la enferma. Abandonada a su suerte en la habitación, la muchacha apretó los dientes, se tapó la boca con la mano y reflexionó sobre el hecho de que estaba segura de haberse condenado a la perdición al acabar con Jamfrid con sus propias manos. Al levantarse el vestido, la heroína se fijó en sus piernas huesudas y al mirarse de nuevo en el espejo, vio su cuerpo pequeño y terriblemente débil. Apartando la mirada de su propio reflejo, la heroína decidió reflexionar. Sentía dolor, lo que significaba que todo lo que estaba ocurriendo no era un sueño. Adivinando finalmente cómo funcionaba la maldición, se dio cuenta de que era peor de lo que pensaba, pero decidió que si se trataba de la maldición de Hells Dante, soportaría gustosa la prueba. De repente, la niñera que había vuelto a la habitación llamó a la princesa y le preguntó si estaba segura de que no quería tumbarse, añadiendo que probablemente la medicina ya había empezado a hacer efecto y que no tenía ni idea de cuántas personas le habían entregado diversas pociones con la esperanza de su pronta recuperación. Sonriendo, la niña al principio ni siquiera creía en las palabras de la enfermera, pero ésta miró a la niña con admiración. Le entregó a la enferma un vaso de agua helada y admitió que la sonrisa de aquella era verdaderamente mágica, porque inmediatamente le dio fuerzas. Tomando un vaso de agua e interrumpiendo los halagos de la enfermera, la heroína le preguntó qué día era, y la criada, poniéndose al corriente de inmediato, adivinó que la señora llevaba más de una semana en cama, por lo que había perdido la noción del tiempo, y sonriendo de buena gana, le dijo que la niña no había dormido en su cumpleaños y que debería recuperarse pronto para no perderse la celebración en su honor.
Congelada en sus pensamientos, la protagonista trató de recordar cómo le había respondido en su vida pasada y, adivinándolo por fin, sonrió ingenuamente, fingiendo creer que la mujer se preocupaba de verdad por ella. Al notar la confusión del ama, la niñera sonrió y le pidió que bebiera un poco de agua, porque le dolía oír su voz enferma. La heroína se disgustó al oír la petición, e inmediatamente adivinó que la villana debía de haberle puesto veneno y pensó que nunca se enteraría. Habiendo adivinado que la mujer debilitaba deliberadamente su cuerpo y su mente, para luego mover sus hilos como una marioneta, la protagonista decidió que no se dejaría engañar más y le dijo a la niñera que le parecía que si se lo bebía, le dolería más la garganta, lo que sorprendió desagradablemente a su interlocutora. Entusiasmada, ofreció a su ayudante beber ella misma el contenido del vaso y se lo entregó, y la anciana, al principio avergonzada, accedió después a su petición, y al notar que la princesa no le quitaba los ojos de encima, bebió un sorbo y exclamó que el agua era realmente refrescante. Después de beberse el agua hasta el final, la criada sonrió con culpabilidad y, llamando Ángel a la niña, se disculpó por no haberse dado cuenta de que había vaciado todo el vaso. Le sabía tan bien. La niña sonrió y dijo que no pasaba nada, porque la necesitaba más. De repente, la niñera se quedó paralizada en su sitio, llamándose a sí misma cabeza hueca porque se había olvidado por completo de llevar la cuenta del tiempo, y ahora le tocaba ir a preparar algo para la princesa. Acariciando la cabecita de la niña, la mujer le recordó que llamara al timbre si necesitaba algo. Mientras salía por la puerta, la criada exhaló y pensó que había tenido mucha suerte de no haberle puesto veneno hoy, porque podría haberse envenenado ella misma. Con una sonrisa despectiva en la cara, la niñera se dio cuenta de que la niña no era ella misma hoy, y era como si supiera que la estaba envenenando. Pasaron 5 días antes de que la heroína despertara y se diera cuenta de que era una niña. Decidiendo que su salud era lo primero que había que poner en orden, la niña empezó a comer bien, pidiendo a su niñera que probara primero la comida para asegurarse de que no había puesto veneno y no envenenarse, y alababa constantemente la comida que había preparado. Tras probar la comida, tan admirada por la niñera, la niña se dio cuenta de que esa papilla ni siquiera tenía sabor, pero fingió que le gustaba, y la mujer, al darse cuenta, prometió cocinarle algo aún más sabroso cuando se recuperara del todo. La heroína se dio cuenta de que no tardaría en empezar a poner veneno en la comida. La niñera envenenó a la niña hasta que se desplomó de debilidad, y luego dejó de hacerlo hasta que se recuperó, y entonces empezó de nuevo a poner veneno en la comida y el agua. Un círculo vicioso, y todo por el perverso placer de la persona que la contrató para este fin. Cruzándose de brazos alegremente, la mujer se ofreció a leerle un libro a la niña mientras terminaba su almuerzo, pero ella declinó la oferta tras terminar su comida y respondió que, en su lugar, le gustaría expresar su gratitud a las personas que, según la mujer, le habían dado medicinas y pociones. Al notar la vergüenza de su interlocutora, la chica decidió seguir presionándola y fingió adivinar que esas personas enviaban los productos para este maravilloso plato. La heroína dijo esto porque se dio cuenta de que la criada ahora está en pánico, porque esas palabras eran una mentira descarada. Abrazando a su ama, la enfermera exclamó que Su Alteza aún no había tenido tiempo de recuperarse y añadió que temía que, si salía, se pondría aún más enferma, por lo que se dispuso a dar las gracias ella misma a quienes le habían suministrado las medicinas y pociones. Y la muchacha interrumpió a la oradora, decidiendo que hoy solo visitaría a una persona en persona. La princesa echó a correr, y la niñera intentó detenerla, pero no la dejó decir ni una palabra, diciendo que se lavaría sola, y sugiriendo que la mujer ya debía estar bastante ocupada. Después de todo, aún tenía una mesa que limpiar. Cogiendo la bañera, la chica se metió en el agua helada y sintió que su cuerpo se agarrotaba, pero decidió soportarlo porque el agua fría era lo menos que tendría que soportar en este lugar. Caminando por el pasillo con la niñera, la heroína escuchó los murmullos de otras personas sobre ella. Todos decían que estaba maldita y que solo traía problemas, pero ella trató de no escucharlos. Al llegar al despacho de su majestad, el asistente le ofreció volver, pero la chica insistió por su cuenta y aún así decidió entrar. En la sala, los invitados fueron recibidos por el chambelán jefe del Palacio Imperial, que advirtió a los que entraban que nadie podía entrar aquí sin cita previa. Y la heroína, al oír esto,
Preguntó al hombre si era tan desalmado. Con una mirada desdeñosa al criado, la protagonista le dijo que se trataba de su primera visita a su propio padre, por lo que lo menos que el hombre estaba obligado a hacer era informar a su majestad de que su propia hija había venido a verle. Se hizo el silencio y el jefe de los chambelanes se apresuró a cumplir sus instrucciones. Dejada a solas con la niña, la nodriza volvió a sugerir que regresaran para no enfadar al emperador. Pero la niña, soltándose de sus brazos, le pidió que no se preocupara, porque sabía que la preservaría de su ira, y accedió a ello mintiendo descaradamente. Al volver con los invitados, el criado informó de que Su Alteza estaba listo para recibirlos, y la heroína se despidió del criado, y al oír su ofrecimiento de acompañarla, sonrió irónicamente, diciendo que no quería que la niñera fuera regañada por el comportamiento del niño. Allí se encontraron con el emperador de Helsdante, Kiraid Alpen Helsdante, y esta vez mucho antes. El hombre saludó, observando que hacía tiempo que no veía a la venida, y ella recordó que su padre era el hombre que había condenado su vida. Tras saludar a su padre y presentarse como Carnefelia Helsdante, la heroína se inclinó respetuosamente ante el jefe del imperio y declaró que había acudido a él para poner en su conocimiento que alguien estaba envenenando su comida y su agua. Luego, al notar la reacción del hombre, lo adivinó todo y preguntó si se estaba haciendo por orden de su majestad. Al oír esto, el emperador, después de pensar un rato, preguntó que si realmente era así, lo que confirmó la suposición de la muchacha, que no esperaba una respuesta tan directa, pero agradeció a su padre la respuesta y estaba a punto de marcharse, cuando de repente él se apresuró a detenerla. Al ver que no había respondido a su pregunta, le ordenó que se sentara, para sorpresa del criado, y la muchacha comprendió de inmediato que no tenía derecho a equivocarse y se ordenó concentrarse, tratando de calmar sus temblorosas rodillas. Después de esperar a que el criado le diera el té a su hija, el emperador repitió la pregunta de qué pasaría si fuera él quien le diera el veneno y si ella se dejaría envenenar hasta morir. Sonriendo irónicamente, la heroína se dio cuenta de que su padre no era de los que se andan con rodeos y comprendió que necesitaba despertar su interés, ya que debía de estar intrigado por la inesperada visita de la hija a la que hacía tiempo había encerrado en una jaula. Adivinando esto, la princesa decidió sorprender a su padre con lo bien que lo estaba haciendo. Decidida a hacerle saber que está viva y dispuesta a luchar hasta el final, la protagonista dijo que a los pies de su padre está el mundo entero y que si él quiere su muerte, ella está dispuesta a hacer todo lo posible por ello. Sus palabras sorprendieron mucho al criado, que no entendía cómo una niña puede decir algo así y sin pestañear. El emperador miró a su hija y observó que el veneno había debilitado su cuerpo y su piel estaba notablemente más pálida. Y luego trató de averiguar de dónde sacaba fuerzas para ser audaz, si parecía a punto de desmayarse, y decidió que aquella chica era otra cosa. La heroína se asustó mucho, pero mantuvo la compostura, decidida a no mostrar miedo, cuando de repente su padre se volvió de nuevo hacia ella, repitiendo las palabras que le había dicho, y le preguntó, con una mirada de prueba a la niña, si cumpliría su voluntad si le ordenaba suicidarse de inmediato. Se hizo el silencio, y su majestad, que no había quitado los ojos de su interlocutor, se levantó de repente de su asiento y exclamó, según entendió, al ver que su hija se había mordido la lengua y un hilillo de sangre manaba de su boca. La sirvienta, que también estaba estupefacta por lo que había hecho, se apresuró a limpiarse la sangre de la cara, y el jefe del imperio, sin prisa por calmarse, le ladró que cómo se atrevía a jugar con él a juegos mentales, por lo que ella se disculpó de inmediato, haciendo ver al hombre que era astuta como una zorra y andaba al límite, pero sin cruzar la línea. Mirando directamente a los profundos ojos violetas de su hija, el padre se apresuró a aclarar que no había ordenado a nadie que la envenenara y le pidió ahora que le dijera si quería castigo para el culpable. La heroína había estado esperando esta pregunta, así que contestó sin dudar que quería algo mucho más grandioso que el castigo habitual. Sus siguientes palabras fueron olvidadas por la protagonista, que ahora caía cansada sobre la cama, pues a partir de ese momento todo fue como un borrón y solo recordaba a la niñera chasqueándole la oreja sin parar, y su impagable expresión cuando el chambelán dijo que pronto vendría a ver a su ama. La niñera, acercándose a la princesa, intentó decirle algo, pero ésta la interrumpió de inmediato,
pidiéndole que no se despertara hasta mañana por la mañana, lo que sorprendió mucho a la mujer, pero aún así la hizo obedecer y desearle un agradable descanso. De hecho, en cuanto habló con el emperador, deseó que en lugar de que el culpable recibiera un castigo, su padre le diera una oportunidad. Al firmar unos papeles, Su Majestad observó que la hija hacía honor a su nombre, Carnefelia. Cerrando los ojos con cansancio, el jefe del imperio preguntó al criado si estaba seguro de que la niña no tenía otros sirvientes aparte de esa niñera, y el criado se lo confirmó, pero el orador se apresuró a interrumpirle, decidiendo que, aunque la hubieran envenenado, no había peligro para su vida. Además, para él era obvio quién había dado la orden, así que no había necesidad de investigar. El criado decidió no discutir, y el hombre, reflexionando de nuevo, confesó que había pensado que la muchacha pediría que le salvaran la vida antes que darle la oportunidad de entrar en la lucha por el trono. Reflexionando sobre el comportamiento de su hija, el padre pensó que, le parecía, el nacimiento de Carnefelia era lo único decente que había hecho la moza. La protagonista se despertó bruscamente en mitad de la noche de una pesadilla en la que intentaba huir de su padre, pero éste la encontraba de todos modos. Secándose la frente con la mano, se dio cuenta de que se había despertado sudando frío y cerró la mano en un puño con beligerancia, adivinando que su cuerpo era ahora demasiado cobarde. Después de visitar al emperador, la niñera estuvo husmeando los detalles del encuentro durante una semana porque temía ser castigada por Chivata, pero la hija del emperador estaba demasiado cansada para contestarle. Al levantarse de la cama, la princesa se dio cuenta de que se sentía mucho mejor gracias al sueño y la comida normales y empezaba a acostumbrarse poco a poco a su nuevo cuerpo. Al salir al balcón, que no fue tan fácil de abrir para la niña enferma, la protagonista sintió que tenía frío, pero decidió resumir una vez más por hoy. Retrocedió en el tiempo con recuerdos del futuro, pero el hecho de que estaba sola seguía sin cambiar, al menos por ahora. Ahora la heroína necesita encontrar a quien le sea verdaderamente fiel. Llevándose la mano al pecho, la muchacha reflexionó y decidió que esta vez haría todo lo posible para que su maldición no perjudicara en modo alguno a su amante. A la mañana siguiente, la ansiosa enfermera irrumpió en la habitación de la princesa, la despertó y declaró que el asunto era muy importante. Apenas despertó los ojos y se volvió hacia el orador, la muchacha vio al chambelán principal, que la saludó. Sonriendo dulcemente y dejando entrar al invitado, la princesa preguntó qué le traía a ella, y a uno de los criados que acompañaban al hombre se le ocurrió decir que la propia princesa quería conocer al emperador, lo que significaba que no era tan sencilla como parecía. Decidiendo no demorarse en los saludos, el criado del emperador que entró señaló a los otros dos criados que habían venido con él y les informó de que ahora servirían a la pequeña ama. Al oír esto, la nodriza exclamó indignada, y la protagonista dijo que su actual criada ya la estaba cuidando bien. Sonriendo ampliamente y mirando a la mujer, la princesa preguntó si era cierto que su asistente nunca la abandonaría, y esperando una respuesta afirmativa, aunque incierta, dijo que no podía prescindir de ella, porque siempre decide todo por ella. Decidida a vengarse de la niñera que la envenenaba constantemente, la muchacha no tenía prisa por detenerse en los elogios de la mujer y añadió que las decisiones como a quién apoyar y a quién despedir siempre se las dejaba a su fiel ayudante. Los criados que estaban cerca miraron a la mujer con incredulidad, por lo que, haciendo una mueca, dijeron que Su Alteza estaba confundiendo algo. Volviéndose hacia el chambelán jefe, la niñera añadió que habían visto que la niña acababa de despertarse, así que estaba diciendo tonterías, pero apenas había terminado cuando vio que los presentes la miraban con recelo. Haciendo caso omiso de las excusas de la doncella, el chambelán se acercó a la princesa y le prometió que aquellos hombres cubrirían sus necesidades mucho mejor que su niñera, y que serían leales a Su Alteza como correspondía a un sirviente. Con una mirada compasiva hacia ella, le dijo que le devolverían la salud que casi le habían robado. Después de examinar a la segunda princesa, el criado le informó de que, además, Su Majestad le había pedido que le diera algo, y a continuación echó a los demás de la sala, pues convenía hablar de esas cosas en privado. La niñera estaba muy ansiosa por oír el contenido de la conversación, así que se quedó paralizada como un pasmarote, pero aún así salió un poco más tarde. Al sentarse, la heroína supuso que su padre había enviado una respuesta a su petición
y el chambelán, confirmándolo, le entregó un paquete. Al leer el contenido, la muchacha cerró los ojos felizmente y sonrió. Su padre le había dado una oportunidad, como ella había pedido, pero había que ganársela, y probablemente tendría que trabajar duro para conseguir el reconocimiento del emperador. Volviéndose de repente hacia la protagonista, el criado, decidiendo expresar su punto de vista sobre la situación, le aconseja que pase desapercibida, porque la historia con el veneno es un juego de niños, y a partir de ahora todos en palacio empezarán a vigilar todos sus movimientos. Para terminar, dijo que no le extrañaría nada que pronto atentaran contra su vida. El hombre estudió a la niña mientras esperaba su respuesta, y luego le advirtió que tuviera cuidado con el segundo príncipe. Volvió a aconsejar a la niña que se mantuviera agachada y esperara el momento oportuno. Al notar la confusión de su acompañante, el criado dejó de hablar y se disculpó, y ella se rió dulcemente, diciendo que entendía que estuviera preocupado por ella, y mejor aún que sería más seguro pasar desapercibida. Pero le aseguró que no era una opción para ella. Sorprendido por lo que oía, el jefe Hofmeister volvió a preguntar, y la muchacha, dándose cuenta de su perplejidad, le mostró el contenido del pergamino en el que el emperador escribió que Carnefelia Helsdante, la segunda princesa de Helsdante, se encontraba ahora entre los pretendientes al trono. El sirviente seguía sin entender el significado de sus palabras, así que la princesa le explicó que, al parecer, su padre, el emperador Helsdante, quería que se ganara su lugar en el sol luchando contra quienes intentaban arrebatárselo, no a muerte, sino a vida. Nos enteramos de que el chambelán jefe había servido al emperador durante años, durante los cuales había visto con sus propios ojos las atrocidades cometidas por su majestad. Por eso el hombre estaba seguro de que sus consejos ayudarían a la segunda princesa a seguir con vida. Pero la niña, que solo tenía 8 años, se limitó a sonreír ante sus palabras. La niña sonrió como si su propio futuro hubiera aparecido hacía tiempo ante sus ojos, y el chambelán se quedó muy sorprendido al ver aquello. Pero la pequeña se apresuró a explicarle que uno nunca sabe lo que el destino le tiene reservado y que, por lo tanto, hay que hacer todo lo posible antes de que la muerte llame a la puerta. Suspiró tristemente y se quedó pensativo un momento. Estaba seguro de que la opción de pasar desapercibida mantendría a la princesa en gracia de Jamfrid durante un tiempo, y no podía creer que renunciara a una forma segura de sobrevivir. Sin quitar la sonrisa de la cara de la niña mona, la heroína repitió que, por desgracia, no iba a permanecer agachada, y cuando oyó decir al chambelán jefe que entonces tendría que atenerse a las consecuencias, añadió que era imposible permanecer aún más agachada de lo que estaba ahora. Agarrando la mesa y lanzando una rápida mirada al hombre, la heroína declaró que, para colmo, ya había arrojado el guante del duelo a su padre, expresando su deseo de ocupar el trono. Al oír esto, él se quedó helado, dándose cuenta de que ella había dicho literalmente lo mismo que su majestad había dicho una vez. El jefe Hofmeister ha servido al emperador Kiraid durante años, y por eso nunca olvidará el momento en que se dio cuenta de que la princesa y su padre son 2 gotas de agua, porque puede que sea mestiza, pero sin duda lleva sangre imperial en las venas. Sin esperar respuesta del interlocutor y decidida a cambiar de tema, la protagonista recordó al hombre que pronto sería su cumpleaños y, tras recibir la esperada pregunta sobre cómo quería pasar la celebración, contestó que quería organizar una gran ceremonia porque este año tenía algo que celebrar. Habiendo adivinado que se trataba de que el interlocutor se convirtiera en miembro oficial de la familia imperial, el chambelán prometió transmitir su petición a su majestad, tras lo cual fue puesto en libertad. Tras esperar el final de la conversación, la asustada niñera irrumpió en la habitación de la niña y preguntó ansiosamente de qué hablaban con el jefe de cámara, y éste, indignado, pensó que la que había irrumpido podría traer al menos un vaso de agua. Sonrió, decidiendo no delatar su irritación, y se volvió hacia ella. Tras recordarle a su niñera que era la única en quien confiaba, la heroína dijo que estaba harta de vivir a la sombra de los demás, y al notar la ansiedad de su compañera, la tranquilizó diciéndole que no había ocurrido nada especial, solo que su padre la había incluido en la lista de herederos y le había dicho que podía competir por el trono.
La sorprendida mujer se alejó a toda prisa, y la muchacha, cuyo plan había funcionado a la perfección, sonrió socarronamente, adivinando que ahora iría corriendo con las últimas noticias a su verdadero amo, pero eso solo era el principio. Poco después, la segunda princesa de Hellsdante fue recibida por 5 doncellas y 6 sirvientes, pero la muchacha observó que no había ningún caballero entre ellos, y no era lo que había esperado del jefe Hofmeister. Había pensado que, como advertencia, pondría un caballero con ella para protegerla mejor. Tras examinar a los sirvientes, la heroína se dio cuenta de que todos estaban bien entrenados y eran muy educados, pero no había ninguno entre ellos que le fuera totalmente fiel, así que, decidida a asegurarse, sonrió y preguntó, ya que ahora estaban en su palacio, si podía contar con su lealtad incondicional. Inclinándose obedientemente, uno de los sirvientes dijo por todos ellos que se comprometían a servirla fielmente. Pero tras estudiar una vez más a todos los presentes, la protagonista recordó de su vida pasada que 2 de ellos fueron enviados desde el palacio de la emperatriz, 3 fueron enviados por detrás por el segundo príncipe, y 2 más fueron enviados por la tercera princesa. Tras averiguar que otros 2 eran nuevos y que los 2 restantes habían sido enviados desde el palacio de su majestad, la muchacha, manteniendo la compostura, tomó un sorbo de té y volvió a preguntar si podía contar con la lealtad de sus nuevos ayudantes. Cuando se dio cuenta de que los criados se estaban poniendo nerviosos, la heroína apartó los ojos del té, les dirigió una mirada severa y les dijo que, aunque todos habían sido enviados aquí con un propósito concreto, ahora trabajaban para ella, así que la decisión era suya. Tras esperar el obediente consentimiento de uno de los presentes, la protagonista prosiguió y les informó de que tendrían que esforzarse mucho para ganarse su confianza, y si daban motivos para dudar de sus motivos, no tendría más remedio que contar al bribón entre sus enemigos. Volviendo a sonreír, la chica esperó que se entendieran y pidió a todos que salieran de la habitación excepto a 2. Mirando a los demás, se preguntó quién los había enviado, pues sus caras no le resultaban familiares. El tipo de piel blanca comenzó primero su relato con entusiasmo e informó de que había decidido proponer su candidatura al enterarse de que en el Palacio Imperial faltaban obreros, y no había pedido a nadie que lo determinara a venir. Tras escuchar el relato de la sirvienta, la chica, que adivinó que la segunda persona presente era muda, lo aclaró con ella, y el chico comprendió con horror que ella sería el chivo expiatorio perfecto. Sin esperar respuesta de la muda, que era obvia, la princesa dijo que en caso de cualquier cosa no podría defender su inocencia, pero los hechos hablan mucho más alto que las palabras, y tarde o temprano todo el secreto será revelado. El criado que oyó esto exclamó que era demasiado precipitado, ya que Su Alteza no sabía de lo que era capaz aquella muchacha. En su opinión, necesitaba que la vigilaran. Antes de que terminara su discurso, la indignada criada muda degolló al parlanchín con una navaja, y la heroína, que no parecía conmocionada en absoluto por lo ocurrido, abrazó a la muchacha, reconociéndola y llamándola por su nombre, y le dijo que era ella a quien había estado esperando. Carnefelia siempre se sintió sola porque todos los que le deseaban el bien acababan muertos, y cuando la princesa se dio cuenta de que su hermano Jafrid estaba detrás de todo, hizo todo lo posible por alejar a cualquiera que se acercara a ella. Los insultó, los ahuyentó, pero Lel se negó a abandonar a la princesa y permaneció a su lado hasta el final. Nos enteramos de que al final, al entrar en la habitación de su hermana con una espada ensangrentada en las manos, Janfrid sonrió diciendo que ella nunca había aprendido nada y le informó de que se había topado con una doncella muda en su palacio y la había aplastado en su lugar, para gran conmoción de la muchacha, y luego añadió que estaría sola para siempre, o al menos mientras él viviera. Ahora la chica muda, esperando la atención de su ama, se levantó la manga y reveló un tatuaje que decía que juraba destruir a sus enemigos hasta la muerte. Agarrando la mano de la criada, la chica se dio cuenta de que no había cambiado y de que su madre debía de ser una persona terrible para haberla convertido en una máquina de matar solo para proteger a su hija. Mirando a su ayudante, la princesa se preguntó qué le había metido su madre en la cabeza para que fuera tan leal a su hijo, e informó a Lel de que ahora era su aliada y ya no necesitaba hacerse daño. Al final, en la única que confía plenamente, una vez más, como en su vida anterior, es en su doncella de confianza, que ha venido a ayudarla en esta vida con todas las dificultades que se avecinan en el camino hacia el trono.
Juntas pueden poner patas arriba a este podrido terrario. Tras examinar al muerto, la heroína adivinó que ocultaba puñales bajo sus ropas, lo que la nueva doncella confirmó de inmediato con un movimiento de cabeza, y recordó que se trataba de un mercenario que ya le había sido enviado por Jamfrid. La niña sintió que ahora toda la habitación apestaba a hedor sanguinolento, y debido a ello había perdido el apetito, cuando de repente su antigua niñera irrumpió en la habitación para informar de algo, e inmediatamente se quedó paralizada en su sitio, horrorizada al ver el cadáver en el suelo. Decidida a no dar la impresión de que lo que estaba a punto de ocurrir había sucedido, la heroína corrió hacia la niñera, la abrazó y le chilló que estaba muy asustada, explicándole que el tipo se había desplomado de repente en el suelo y que la alfombra que había debajo había empezado a ponerse roja. La mujer pálida, reconociendo que había ocurrido de repente, supuso que se trataba de un intento de asesinato, pero en ese caso no entendía por qué entonces la princesa seguía viva. Sacándola de sus cavilaciones, la niña dijo que tenía hambre. Sentada en el comedor, el aposento de la segunda princesa, la heroína recordó que para poder comer aquí tuvieron que quitarle años de polvo, y sonrió al recordar la cara de la niñera, que debía de estar tan sorprendida de que el tipo hubiera muerto y la princesa no tuviera ni un rasguño. Mirando la sopa que le habían puesto delante, la muchacha supuso que los nuevos sirvientes harían todo lo posible por ganarse su confianza para conseguir controlarla, igual que había hecho Nani, y por eso estaba segura de que no había veneno en la papilla. Observando que el plato parecía apetitoso y diciendo que lo disfrutaría de todo corazón aunque estuviera envenenado, la protagonista, al darse cuenta de la reacción preocupada de los criados, dijo que no hacía falta que comprobaran el plato, pues ella ya sabía que no le habían puesto veneno, así que no había motivo para preocuparse. Al levantarse de la mesa, la niña sonrió y dijo que esperaba con impaciencia la siguiente comida, y luego se dirigió a la salida, vigilada por los criados, que empezaron a murmurar que solo era una niña y muy pequeña y frágil. Una de las criadas susurró que la princesa apenas había tocado su comida y se horrorizó de que realmente hubiera sido envenenada, mientras que la otra replicó que un hombre acababa de morir delante de su ama, razón por la cual había perdido el apetito. Al oír la conversación a sus espaldas, la muchacha se dio la vuelta y decidió que necesitaba encontrar a su propia gente que le fuera leal por lo que era. De camino a la habitación, la heroína se dirigió a Lel, que la acompañaba, y le habló de la bendición que Jamfrid había recibido de sus dioses. Consistía en que quien lo matara quedaría maldito. Al notar el desconcierto de su compañera, la muchacha le explicó que debido a esa maldición, había regresado al pasado y ahora vivía su segunda vida. La princesa añadió que la última vez Jamfrid le había arrebatado todo lo que ella apreciaba y que había podido vengarse decapitándolo, pero a cambio la maldición la había transportado atrás en el tiempo. Al notar la expresión en el rostro de su compañera, que estaba estupefacta por lo que oía, la protagonista apoyó la mano en su pecho en señal de que decía la verdad y dijo que comprendía que algo así no era fácil de aceptar, pero en su vida pasada había sido ella, Lel, quien había hecho todo lo posible por protegerla. Explicando que entonces había sido débil e indefensa, la muchacha tomó la mano de su ayudante con culpabilidad y confesó que entonces no había podido salvarla de la destrucción, pero que esta vez no lo permitiría, por lo que necesitaba convertirse en emperatriz para convertir Hellsdante en ruinas y proteger a todos los que amaba. Acariciando el hombro de la doncella que había caído de rodillas ante ella, la dama le deseó buena suerte, pues no sería fácil servir a la princesa maldita, y ésta, levantando la cabeza hacia su interlocutora, sonrió levemente y dijo en silencio que el deseo de la muchacha sería una ley para ella. Nos enteramos de que la niñera, Evelyn Bett, nunca ha sido leal a Carnefelia, y por su servicio a la princesa, el verdadero amo le ha prometido una generosa recompensa. La criada tenía 3 tareas en total: vigilar a la princesa, asegurarse de que siempre estuviera enferma e informar regularmente sobre su estado. Evelyn creía que algún día el segundo príncipe ocuparía el trono, así que su recompensa ya estaba en el bolsillo. Afortunadamente, la princesa era una simple niña, no merecedora de los esfuerzos de su Alteza, y Evelyn se divirtió de la forma más perversa posible. Aunque la segunda princesa no era más que una mestiza,
la niñera podía decir que mantenía bajo sus talones a un miembro de la familia imperial, y este hecho le producía un placer increíble. Pero un día se dio cuenta de que la segunda princesa empezaba a prestar atención a otros sirvientes e incluso visitaba al emperador, lo que la enfadó mucho. Evelyn se dio cuenta de que Carnefelia se comportaba de forma diferente y supuso que solo estaba teniendo una rebelión adolescente. De cualquier forma, aún necesitaba recuperar el control de la niña, así que un día la agarró y le pidió que le contara lo que le había pasado ayer. La niñera justificó su genuino interés diciendo que había oído que había pedido a todos los criados menos a 2 que se marcharan, pero que no la había llamado, aunque podría haber perdido la vida a manos de los recién llegados. Al oír esto, la muchacha sonrió, encontrando repugnante el comportamiento de la mujer, que se había desvivido por averiguar los detalles. Al darse cuenta de que era demasiado pronto para quitarse la máscara, la heroína recordó que la mujer era muy cariñosa y por eso dejó a la niña sola en el comedor para que recabara información sobre el criado muerto. Al oír tal versión, el interlocutor, perplejo, se confundió, porque no era cierta. Al notar la confusión de la niñera, la protagonista siguió insistiendo y empezó a sugerir quién había enviado a aquel criado a palacio. Pero la criada, al oír que el ama mencionaba a todos los miembros de la familia imperial, se puso pálida de horror y, agarrándola por los hombros, le pidió que tuviera cuidado con lo que decía. Tras esperar la reacción que deseaba, la segunda princesa preguntó a la mujer si quería saber qué había hecho el criado en su habitación, pero sin esperar respuesta, le dijo que se había suicidado, la maldijo y le dijo que no se atreviera a volver a salir de su palacio, calificándolo de advertencia, para después degollarlo. La niñera, que se retorcía de horror, se quedó inmóvil en su sitio, palideciendo, mientras la muchacha proseguía y explicaba que necesitaba averiguar quién lo había enviado para protegerse del peligro. Al decir esto, supuso que su interlocutora probablemente pensaría que el aviso lo había enviado su amo y estaba destinado a ella. Finalmente, tras preguntar a la mujer si sabía quién había enviado al chico que se había suicidado, recibió una respuesta muy cortante, que no sabía nada y que, por así decirlo, ese era el motivo por el que la niñera había intentado disuadirla de visitar a su majestad. La asustada niñera pidió entonces a la niña que se quedara en sus aposentos, prometiéndole que haría todo lo que estuviera en su mano para proteger a su hija, pero ésta sonrió y objetó diciendo que su padre ya le había prometido organizarle una gran fiesta de cumpleaños para gran sorpresa de la congelada criada. Dándose la vuelta y dirigiéndose a la salida, la protagonista informó de que su majestad quería introducirla en la luz y que estaría yendo en contra de los deseos del emperador si se quedaba en sus aposentos como le aconsejaba su ayudante. Volviendo a mirar a la mujer, la niña dijo que le gustaba decidir por sí misma y que aunque la advertencia la asustaba, estaba bien porque la propia mujer siempre le había dicho que la protegería a toda costa y ella la creía. Un rato después, sentada en el cuarto de baño, la muchacha pidió a Lel, que estaba en la habitación con ella, que la vigilara y consiguiera lo que le pedía si era posible. Tras esperar un asentimiento de la criada, se relajó y se rió una vez más por el hecho de que su niñera acabara de huir, y entonces decidió que aún no era el momento de mostrar su verdadero rostro. La historia deja claro que, tras la muerte del primer príncipe, nadie se atrevía a cruzarse en el camino del segundo, y así fue hasta que Carnefelia recibió el derecho de sucesión, ya que la aparición de la segunda princesa excitó a la nobleza y algunos empezaron a dudar del resultado aparentemente obvio. Ahora bien, el nombre de Carnefelia surgía con frecuencia en las conversaciones de los aristócratas, que creían que una mestiza, hecha de la pasta equivocada, no podía reclamar el trono, porque ni siquiera la habían visto nunca. Durante una de estas conversaciones, un joven caballero sonrió despreocupadamente y preguntó por qué los demás solo hablaban de quién se sentaría en el trono, y otro hombre, al oírle, se puso pálido y pidió al orador que tuviera cuidado con sus palabras, porque podrían oírle. Poniendo las manos detrás de la cabeza, el tipo, que no temía en absoluto que le oyeran, dijo que no había nada que hacer, pues no tenía ningún deseo de rascarse la lengua por un chisme tonto. Intentando seguir el ritmo del charlatán, su compañero le gritó que su padre le había dicho que fuera cortés con los representantes de la alta sociedad, y éste, suspirando cansado, le preguntó qué encontraba su padre en ellos,
a lo que el conocido respondió que el padre del compañero tenía un verdadero don para reconocer a las personas influyentes. Con una sonrisa sarcástica, el tipo se volvió hacia su interlocutor y le preguntó si él también apoyaba al segundo príncipe, del que dijo que era una copia de su padre, y añadió que los partidarios del segundo príncipe acababan de reunirse en aquella sala. Estas palabras volvieron a sobresaltar al segundo tipo, que temió que alguien las oyera. Cuando se cansó de perseguir a su interlocutor, este le preguntó a dónde iba y le recordó que hoy tenía que presentarse al segundo príncipe. Dándose la vuelta, el joven caballero sonrió radiante y empezó a trepar por la barandilla, haciendo caso omiso de las preguntas del asistente. Una vez fuera, el muchacho, cuyo rostro aún sonreía, volvió a hablar, y esta vez dijo que iría a ver al duque Svenbach. Después de despedirse así de su conocido, le pidió que pensara en alguna excusa para su padre, y saltando al suelo, se marchó. Abandonado a sí mismo, el fugitivo comenzó a culparse por el hecho de que debería haber adivinado que el joven caballero huiría antes, ya que había aceptado con demasiada facilidad ir a cenar, y pensó con horror cómo se justificaría ahora ante el marqués. El fugitivo Nascan d'Argent, sucesor del marqués d'Argent, caminaba por la calle pensando en Janfrid Hellesdant, el segundo príncipe de Hellesdant, que en su opinión era un canalla de sangre fría que convertiría el imperio en un infierno si heredaba el trono. Habiendo decidido que Janfrid era el peor candidato al trono, el sucesor del marqués se dio cuenta de que ya era hora de que la segunda princesa hiciera su gran debut, pues su mera mención ensombrecía el hasta entonces brillante camino de Janfrid hacia el trono. Adivinando que la única pega era que nadie sabía nada de la segunda princesa de Carnefelia y que tal vez resultaría ser tan cruel como su hermano, Nascan se dio cuenta de que entonces cambiaba fundamentalmente toda la situación. Recordaba que a su padre no le gustaba su amistad con el duque Svenbach, pero ahora sentía curiosidad por saber qué diría su señoría al respecto, dado que tenía el don de ver a través de las personas. Con una mirada esperanzada al cielo, el sucesor del marqués, que no sabía nada en absoluto de la princesa de rizos negros, expresó la esperanza de que fuera un rayo de luz en la oscuridad de la familia imperial, y prometió que, de ser así, desempeñaría con gusto el papel de su aliado de confianza. La heroína vuelve a despertarse en mitad de la noche, pero esta vez de algo más peligroso que una pesadilla. Un hombre vestido de negro se ha abalanzado sobre ella, inmovilizándola contra la cama. El hombre que había atacado a la chica la miró sorprendido al ver la sonrisa en su rostro y no daba crédito a lo que veían sus ojos. Pero al cabo de un segundo, la oyó ordenar a su criada llamada Lel que le partiera el cuello al canalla, cosa que hizo sin demora. Mientras se acercaba al hombre que había caído de costado, la heroína se preguntó qué debía hacer con él, y recordó que en su vida anterior nunca le había ocurrido esto, y ahora, en cuanto supieron que había recibido el derecho a la herencia, enviaron inmediatamente a un mercenario a su alma, lo cual era demasiado previsible. Con una alegre sonrisa, la muchacha se ofreció a arrojar el cadáver del desconocido a la fuente para que todos supieran que tenía un visitante nocturno. No atreviéndose a desobedecer, Lel cogió la pelota y el núcleo de la mano del hombre, levantó el cadáver y lo llevó hasta la salida. Al examinar la bola de núcleo que le habían dado al mercenario que había venido a matar al niño de 8 años, la protagonista se sorprendió al darse cuenta de que los nobles locales parecían estar mucho más nerviosos de lo que ella había pensado. Pero apretando la bola con rabia, decidió que eso era aún mejor. Al día siguiente, la heroína fue despertada por los caballeros que entraron y comenzaron, por orden de uno de ellos, a registrar cada rincón de la habitación de la dama. Una de las doncellas de la muchacha se abalanzó sobre los hombres, calificando su llegada de impertinencia inaudita, y resintiendo cómo se atrevían a irrumpir en la cámara de la princesa sin previo aviso. Con una fría mirada a la preocupada doncella, el caballero replicó brevemente que solo seguían órdenes superiores y que los intentos de obstrucción se considerarían un acto de desafío. La muchacha, que ya se había despertado y recuperado el sentido, intervino en la discusión y con una mueca y una sonrisa sarcástica, puso en duda que alguien de arriba les hubiera ordenado realmente registrar el palacio de la muchacha postrada en cama.
El avergonzado caballero se apresuró a explicar que se había encontrado un cadáver sin identificar en la fuente imperial, razón por la cual se les había ordenado registrar todo el palacio y averiguar qué tenía que ver con la dama. Decidiendo que aquella princesa indefensa no les haría nada y que no se dejaría engañar por una falsa arrogancia, el hombre observó que ella fingía estar tranquila, como si de verdad fuera un personaje imperial, pero sus pensamientos se vieron pronto interrumpidos por la pregunta de la princesa, tan segura de sí misma, sobre qué hacían los caballeros mientras arrojaban el cadáver a la fuente. Al darse cuenta de que la pregunta había dejado perplejo al intruso, la heroína continuó y dijo que en sus aposentos no había nadie más que sirvientes, por lo que un registro solo pondría en ridículo a quien le hubiera dado la orden, y el hombre, indignado, afirmó que, fuera como fuera, les habían ordenado registrar todo el palacio y se disculpó por las molestias que pudiera causar. Ahora adivinaba que ella era más lista de lo que pensaba. La muchacha, sonriendo, dijo que esperaba que al menos la dejara un rato para cambiarse de ropa, porque no quería salir del dormitorio en camisón, y dio las gracias por adelantado al huésped, llamándolo por su nombre, lo que le sorprendió a él, que enseguida pensó que había oído por casualidad, porque una princesa no debería saber el nombre de un simple caballero. Mientras la criada ataba el vestido de la protagonista, la sirvienta ordenó a su ayudante que no dijera ni una palabra hasta que ella lo permitiera, a menos que quisiera morir. Al darse cuenta de que había cometido un error, la chica se disculpó y prometió tener más cuidado a partir de ahora. Lanzando una breve mirada a la criada, la muchacha le pidió que no se preocupara por ella y, desde luego, que no intentara protegerla, porque no valía la pena su vida y debía limitarse a seguir las órdenes de su amo por su propio bien. La chica, que cayó de rodillas ante su ama, intentó justificar que eso no era lo que quería, pero el ama volvió a pedirle que la dejara al margen y se limitara a seguir espiándola para sobrevivir por su cuenta. Con la cabeza gacha por la culpa, la doncella preguntó preocupada qué le pasaría a su ama, pues seguramente esos caballeros no se avergonzarían de hacerle daño. Pero la muchacha, mirando a lo lejos, dijo que la interlocutora no debía preocuparse por eso, porque a ella, a la princesa, no le pasaría nada, porque era una persona imperial, como el verdadero amo de la doncella. Dejando a la niña sentada en la habitación, la heroína salió corriendo al exterior, donde por fin pudo respirar a pleno pulmón. No recordaba la última vez que había salido a pasear. Adivinando que probablemente los criados estarían ocupados poniendo la mesa en el jardín y la niñera ya la estaría buscando, la muchacha solo ahora se dio cuenta de que era una suerte que la hubieran transportado a la infancia, porque una niña de ese tamaño no era fácil de detectar y, lo que era aún mejor, no la tomaban en serio, por considerarla demasiado joven. Volviéndose hacia Lel, que estaba preocupada por la seguridad de Carnefelia, anunció alegremente que en realidad habían salido a pasear por una razón. Tras asegurarse de que la doncella no había oído hablar del fantasma de la villa imperial, la princesa le contó que la existencia de esa pobre mujer no podía llamarse vida, pues seguía buscando en vano a la hija y al hijo que había perdido durante la lucha por el trono. Se trataba de la antigua emperatriz, de la que se rumoreaba que se había vuelto loca, terminando por decir que seguía huérfana en la villa esperando el regreso de sus hijos fallecidos y que por eso nadie entraba allí. La protagonista se despidió de Lel, diciendo que se iría de aquí por su cuenta y permitiendo que la asistente regresara a sus aposentos. La muchacha, paseando por el prado, se dio cuenta de que, mirase donde mirase, había flores amarillas por todas partes. La villa de la mujer estaba cubierta de flores, de modo que la fragancia que desprendían era tan fuerte que casi hizo caer de espaldas a la heroína. El color amarillo simbolizaba la nostalgia sin esperanza. Al acercarse a la mujer, la heroína se dio cuenta de que no se veía ni un solo criado alrededor, y adivinó que se debía a que la pobre mujer había caído en desgracia con el emperador, y éste, como si leyera sus pensamientos, se volvió hacia la muchacha, reconociéndola y acariciándole el rostro cariñosamente. Tras abrazar a la niña, a la que tomó por su hija, la mujer rubia elogió a la pequeña por haber crecido hermosa y se alegró mucho de verla. Pero la protagonista, decidiendo no apartarse de la abrazadora, notó que, aunque su abrazo es cálido, pero no tienen ni una gota de amor. Finalmente, volviéndose hacia la mujer, la muchacha la interrumpió bruscamente,
Le dijo que no tenían tiempo para esto y declaró con severidad que si realmente le importara el verdadero proceso de Marie, se habría recompuesto hace tiempo. Mirando de nuevo a los ojos de la princesa, la mujer se apartó y preguntó sorprendida quién era la persona que había venido. Inclinándose ante una vieja conocida, la heroína se presentó como Carnefelia Helsdante, y ésta adivinó de inmediato que la visitaba la segunda princesa, pero no comprendió el propósito de su visita. De pronto se oyeron pasos que se acercaban, y la protagonista, al volverse, se puso pálida y asustada, pues temía que la viera la antigua emperatriz, y entonces nada bueno saldría de ello. Al notar la confusión de la princesa, la mujer le aconsejó que se escondiera detrás de los arbustos a los que señalaba. En cuanto la muchacha tuvo tiempo de esconderse tras los arbustos, los caballeros se acercaron a la antigua emperatriz y le preguntaron si había visto a alguien por aquí. Pensaron que estaba hablando con alguien, así que uno de ellos, tras oír un ruido extraño entre los arbustos, decidió comprobarlo. La mujer, al darse cuenta de que no había tiempo para pensar y de que estaba a punto de inspeccionar los arbustos donde estaba sentada la segunda princesa, se abalanzó sobre el hombre y exclamó que lo reconocía como su propio hijo. Lo agarró y empezó a gritar que llevaba mucho tiempo esperándolo, y luego lo avergonzó por no haber visitado a su madre durante una semana. El hombre cayó en estupor, y su compañero, también confuso por la situación, explicó al primero que la antigua emperatriz le confundió con el difunto príncipe, y su interlocutor se rió con sorna al decir que aquí hablaba sola. Decidieron que la desdichada se había vuelto loca, puesto que el primer príncipe ya había muerto hacía 5 años, y le aconsejaron que descansara bien. La heroína, que había estado escuchando su conversación a escondidas todo este tiempo, consideró impertinente llamar a la mujer, aunque se hubiera vuelto loca, demente, porque ella misma había sido una vez la emperatriz de Helsdante, y ahora soportaba en silencio los insultos como si no tuviera otra opción, y todo porque la consideraban débil. Al quedarse a solas con el invitado que salió de entre los arbustos, la mujer se ofreció a entrar, donde sentó al niño y se sentó ella misma. Empezó a tomar té y preguntó qué la había traído hasta allí. Cansada, cerrando los ojos y bajando la cabeza, la protagonista dijo que había pensado mucho y se había dado cuenta de que su enemigo debía tener otro malqueriente. Y después se preguntó quién podría ser la persona que desea una muerte dolorosa a la actual emperatriz, al segundo príncipe y a sus partidarios, que duerme y les ve perder su poder. Finalmente, levantando la cabeza hacia su interlocutora, la muchacha resumió que la respuesta a tan difícil pregunta la había traído hasta ella, y le informó de que quería conseguir el apoyo de la antigua emperatriz por su propia seguridad. Tras examinar a la niña, la mujer se dio cuenta de que, aunque solo era una niña, tenía una voluntad de hierro y un deseo irrefrenable de venganza. Sin esperar respuesta de su pensativa compañera, la heroína le contó que había estado tranquilamente al margen, dejando que los miembros de la familia imperial le arrebataran todo lo que apreciaba, pero que pronto su prosperidad llegaría a su fin, ya que ella quería arrebatarles el imperio Helsdante. Tras escuchar su historia, la antigua emperatriz le preguntó si realmente estaba dispuesta a oponerse a los miembros de la familia imperial a riesgo de perder todo lo que apreciaba, y ella, con una leve sonrisa, respondió que no tenía nada que perder, pues solo le quedaban su corazón y su alma. Tal respuesta hizo que la mujer pensara que la niña era extraña. Al oír que el imperio le había arrebatado todo lo demás a la niña, y que por tanto haría cualquier cosa por verlo derrumbarse, la antigua emperatriz la miró directamente a los ojos y se dio cuenta de que, aún así, la mirada de la princesa ardía de auténtica sinceridad, tanto que deseaba con todas sus fuerzas creérselo. Tras sopesar los pros y los contras, la mujer aceptó apoyar a la segunda princesa, pero pidió que le explicaran de nuevo el plan, y ésta, sonriendo, dijo que estaría encantada de explicárselo todo. Tras estudiar a la niña, la antigua emperatriz elogió sus ojos, calificándolos de mágicos y explicándole que, si los miraba, sus miedos desaparecerían de inmediato, lo que levantó el ánimo de la avergonzada chiquilla. Llevándose una mano al pecho, la mujer admitió amargamente que lo único que le quedaba era su cuerpo, pero quería ayudar a la princesa y proteger lo que le pertenecía por derecho. Pero tenía una condición. Quería que la aliada decapitara ella misma a Gisela Fachel. La segunda princesa cayó en estupor al oír la condición impuesta,
pero aún así prometió hacer todo lo posible por cumplir el deseo de su ayudante y matar a Dizela Faigel, madre del segundo príncipe y actual emperatriz de Hellsdante. Tras dar las gracias a la heroína, le preguntó qué quería de ella cuando conociera todos los detalles de su plan, a lo que recibió la respuesta de que su majestad imperial pronto le haría una visita y que debía comportarse con él como lo había hecho cuando era la actual emperatriz de Hellsdante. La aliada sonrió satisfecha y preguntó si la invitada quería que fuera la Areletina de los viejos tiempos, y al oír la confirmación, dijo que le seguiría el juego. Pero la chica le preguntó si estaba segura de estar a la altura, a lo que ella respondió que la princesa le había dado una segunda razón para vivir, así que esperaba pacientemente el encuentro. Al recordar algo más, la antigua emperatriz aplaudió con entusiasmo y brilló de felicidad, y luego entregó a la niña una caja con un encantador vestido que ella misma había confeccionado para que la princesa Miranabel luciera ante los invitados en su 6º cumpleaños, pero que nunca había podido regalarle. Recordando su deseo de regalar una prenda a su hija, la mujer, que al principio incluso reconoció a Carnefelia como su hija, dijo que ya era hora de que el vestido encontrara una nueva dueña, por lo que recibió el sincero agradecimiento de la nueva propietaria de la prenda. Algún tiempo después, una de las criadas trajo a una niña inconsciente, a la que encontró tendida cerca del palacio, y otra, también terriblemente asustada, reconoció en la niña a la segunda princesa, cuyo vestido estaba cubierto de barro, como si se hubiera caído en alguna parte. La heroína, que en realidad hizo este truco a propósito, al oír a las criadas sugerir que su amo la había dejado inconsciente, sonrió y se dio cuenta de que aquellas estaban insinuando las maquinaciones de su verdadero amo. Una hora más tarde, el jefe de los chambelanes, de pie junto a la dama, calificó su acto de imprudente y dijo que no debería haber fingido haberse desmayado justo delante del palacio de la emperatriz, porque ahora todo el mundo hablaba de ello, y además pensaba que la emperatriz intentaba perjudicarla tras enterarse de que ahora reclamaba el trono. Volviéndose hacia el sirviente, la heroína le preguntó por qué le molestaba tanto, y le dijo que, efectivamente, había algo de cierto en los rumores, y que él mismo lo sabía tan bien como el que había enviado al mercenario a sus aposentos la noche anterior. Al notar la confusión del hombre, el protagonista se dio cuenta de que tenía algo que decir, pero le sugirió que dejara el pasado en el pasado, porque ahora no debía preocuparse por ella, sino por la flor, que, olvidada por la corte imperial, está a punto de volver a florecer sus pétalos, lo que significa que perderá su sencillez original y florecerá aún más brillante que antes. El hombre, adivinando que la muchacha quería que transmitiera esta advertencia a su majestad imperial, el Hofmeister jefe, dándose cuenta de todo, accedió y pidió a aquel que descansara debidamente. Cuando se percató de la presencia de la muchacha en el umbral de la puerta, la heroína sonrió acogedoramente y preguntó qué había encontrado su criada Lel, que rebuscó en su bolsillo y sacó un frasco de líquido negro, por el que fue elogiada por su ama. La chica empezó a explicarle que lo único que le quedaba por hacer era encontrar una botella del mismo tamaño y dársela a la niñera cuando tuviera ocasión, cuando de repente Lel le agarró las manos, mirándole interrogante las heridas que habían aparecido allí mientras escondía la caja, y la chica, decidiendo no entrar en los detalles de la situación, le contestó brevemente y le dijo que no se preocupara por eso. El emperador, al acercarse a la habitación de la antigua emperatriz, se sorprendió de que ya no fuera emperatriz, sino todavía su esposa y parte de la familia imperial, y de que no hubiera ni un solo sirviente en sus aposentos. Y entonces, sin llamar siquiera a la puerta, entró ante Areletina, que sonrió dichosa y saludó al huésped. Tras estudiar rápidamente a la mujer, el emperador observó que no estaba sorprendida por su llegada e incluso iba vestida y bien arreglada, pero decidió no prestarle atención, así que se acercó a ella. La tomó por la cara y le preguntó si seguía ofendida por él, apretando los puños por la rabia, pero recordando inmediatamente el acuerdo con la muchacha, la antigua emperatriz sonrió cariñosamente, apretándole la mano contra la mejilla, y le recordó que le había prometido hacer de ella la mujer más honorable del imperio, y luego, llorando, le preguntó si eso era lo que honorable significaba para él. Arrojándose sobre su marido, la mujer exclamó: ¿de verdad quería que esperara toda la vida su aparición? Y el emperador, sorprendido por una reacción tan brusca de su esposa, observó que la soledad la beneficiaba claramente,
porque ahora, a pesar de los rumores de que se había vuelto imprudente, estaba incluso mejor que antes. La mujer se agarró histéricamente al invitado, le dijo que era lo único que le quedaba y empezó a rogarle que no desapareciera, porque quería que estuviera cerca de ella, y luego añadió, mirándole de refilón, que solo tenía un deseo, y era que la visitara de vez en cuando, como hizo hoy. Con una mirada culpable hacia la pobre mujer, el emperador rió amablemente y dijo que ahora era como la Areletina que él conocía y amaba. Besando apasionadamente a su esposa, la arrojó sobre el lecho, llamándola una hermosa flor, cuyo propósito era ostentar en un jarrón de cristal para ser disfrutada solo por él. Algún tiempo después, el chambelán jefe pidió perdón a su majestad por su lentitud, y éste, ajustándose los guantes, dijo a su ayudante que no se disculpara, pues había llegado tarde a propósito para poder descansar debidamente. Sin volverse para mirar al sirviente, el hombre le pidió que decapitara al guardia local y enviara su cabeza al castillo de la emperatriz, y también que ordenara que se asignaran más damas de honor a Areletina. Una petición tan inusual conmocionó al hombre. Tras terminar de explicar sus deseos, el emperador añadió que se le ocurrió que la mocosa tenía algo que ver con los cambios de humor de su esposa. Recordando que la segunda princesa había dicho que quería una oportunidad, el hombre ideó inmediatamente un plan. Volviéndose de nuevo hacia el chambelán principal, su majestad anunció que celebrarían un banquete por el cumpleaños de la segunda princesa en el salón oeste, y pidió al criado, que intentó objetar que la tercera princesa tenía allí su propio evento, que enviara invitaciones a todos los miembros de la alta sociedad, ya que el banquete debía ser un gran acontecimiento. Al mismo tiempo, en los aposentos de Carnefelia Helsdante, los nuevos sirvientes se lamentaban de no haber sabido proteger a su señora, pero ella se dio cuenta de que no había ni una pizca de sinceridad en sus lágrimas, pero decidió no cortarles el rollo, respondiendo que sabía que no querían hacerle daño. Sabía que no durarían mucho en el palacio imperial. La muchacha miró a los criados, que tenían la cabeza inclinada con culpabilidad, y les dijo que había oído que lo ocurrido había afectado a su reputación, y sonriendo dulcemente, se ofreció a intentar restablecerla, ya que era su única forma de sobrevivir, y luego les dejó marchar. Una vez fuera de la habitación, una de las criadas oyó a las demás hablar de Su Alteza, a la que era muy difícil acercarse, y de Lel, que había conseguido ganarse su favor gracias a que no tenía ni un ápice de influencia. La muchacha adivinó que la segunda princesa no estaba hoy de muy buen humor, lo que la sobresaltó. Mientras pensaba en el comportamiento de su ama, la criada recordó que no había gritado a nadie ni pegado a nadie, a pesar de su mal humor, y la llamó guapa, suponiendo que tenía la misma edad que su hermano pequeño Jamie. Al acercarse a Su Alteza, que, como si leyera sus pensamientos, le hizo señas para que se acercara, se dio cuenta de que ahora que veía a la princesa como a su hermano pequeño, ya no estaba tan asustada. La heroína quería leer cuentos de hadas, pero, por desgracia, ya había leído todos los libros del palacio, así que le contó a su ayudante que cada vez que su niñera sale de paseo, mira en una librería, y le pidió a la niña que fuera allí en su lugar, a lo que ella accedió con entusiasmo. Mientras caminaba por el pasillo, la criada reflexionaba sobre el hecho de que su ama era mucho más inocente de lo que aparentaba. Nunca pensó que un día la princesa le pediría que le comprara una colección de cuentos de hadas, cuando de repente se topó con la niñera, que tenía mucha prisa por ver a Su Alteza. Irrumpiendo en el aposento de la protagonista, la niñera exclamó que le había dicho que esa habitación era el lugar más seguro y le pidió que no la abandonara, pues la niña no podía ni imaginar lo que podría ocurrirle. Agarrando a la niña por los hombros, la mujer gritó que la habían engañado para que saliera y se había hecho daño, y que ahora ella, la niñera, sería la culpable por no vigilar a la desgraciada. Sin prisa por calmarse, la enfadada criada gritó cuántas veces más necesitaba que le dijeran que el mundo era un lugar peligroso, donde la princesa era odiada por todos y por todo, y solo estaba esperando para hacerle daño. Mirando a la ama con un tinte de suficiencia en el rostro, la niñera declaró que ella era la única en quien la niña podía confiar, ya que no había nadie en palacio que la cuidara como ella. Además, la niña la desobedecía y se resfriaba. La heroína, que estaba cansada de escuchar reproches, preguntó si la mujer dejaría de envenenarla si obedecía,
Esta pregunta derribó de inmediato la arrogancia de la oradora, y la muchacha continuó disculpándose y diciendo que a partir de ahora seguiría cada palabra de la principal. Nunca más saldría de los aposentos, ni una sola vez se quejaría de hambre o pediría un nuevo criado. Tras inclinarse ante la niñera y unir sus manos felizmente, la protagonista prometió no volver a cruzarse con ella, así que le pidió que dejara de ponerle veneno en la comida y en el agua, porque con cada nueva ración de veneno le duele más y más el cuerpo y tose sangre. Decidida a compadecer y enloquecer a la mujer, la princesa dijo que el veneno le producía sueño, pero que temía que si se dormía no volvería a abrir los ojos y que sentía un gran dolor. Dándose cuenta de que alguien podría oírlas y no deseando escuchar más acusaciones, la enfermera gritó a la oradora que se detuviera. En realidad, la criada que había ido a buscar el libro había estado de pie delante de la puerta todo el tiempo y ahora se tapaba la boca con la mano para no gritar accidentalmente de horror. Tan conmocionada estaba al enterarse de que la niñera había estado envenenando a la segunda princesa todos estos años, a pesar de que fingía cuidarla de verdad. Decidida a no admitir su culpabilidad, la niñera se abalanzó sobre la niña y le ladró por atreverse a mentir tan descaradamente, mientras que la niña, manteniendo la compostura, sonrió levemente y preguntó quién más podría haberla estado envenenando si ella era la única que la cuidaba todo este tiempo. La mujer, que ya estaba enfurecida por lo que estaba ocurriendo, dijo que en cuanto la nueva doncella apareció en palacio, la segunda princesa se volvió inmediatamente distinta a sí misma, por lo que ahora tenían que hacerla entrar en razón si no querían que dijera tonterías delante de su majestad. Al oír que la niñera había prometido hacer todo lo posible para que la niña dejara de mentir, ya que tenía que vigilar a sus pupilos, la criada, que seguía escuchando a escondidas su discusión, se estremeció de horror y no entendía de dónde sacaba aquella mujer tanta crueldad. La chica se quedó helada del susto y decidió que debía llamar a alguien para pedir ayuda, pero no sabía a quién exactamente. No podía llamar a los guardias, porque a juzgar por su comportamiento en ese momento no interferirían, y la niñera no parecía ser la primera en golpear a la princesa, pero a los guardias les daba igual. Al recordar a su Alteza la princesa Renibella, la criada se dio cuenta de que su verdadera ama y la niñera de la segunda princesa se parecían, y en ese preciso instante fue capaz de controlarse y fingir indiferencia ante todo lo que estaba ocurriendo, comprendiendo que una simple criada como ella no la ayudaría en nada, por lo que tuvo que hacer la vista gorda.